Pero recuerden que hoy tienen a las 7:30 su examen final, ¿sí? Y dos de los problemas que les voy a tomar son como los dos que ya resolví ayer y que ya están subidos en el aula virtual desde hoy en la mañana para que puedan repasar. Y pues faltaban, digamos, un par de ejercicios más que les dije que les iba a mostrar y a cómo hacer. Y estos ejercicios son justo los dos que corresponden a los que tomé el semestre pasado. Entonces, como les había mencionado, este es el examen final que tomé el examen pasado. Tanto la pregunta 1 como la 2 ya la analizamos, ¿verdad? Ya la expliqué ayer. Si es que tienen alguna pregunta y quieren que les pueda ayudar, por favor, pregúntenme al respecto. Y como, sí, ¿no? Entonces seguimos hasta el problema 3, ¿ya? Entonces, miren, el problema 3, solo que no sé si estoy grabando. Sí, sigo grabando, ya. Entonces, esperen un ratito. Problema 3 dice que tengo que hallar por medio de cálculos, ¿ya? Es decir, no tengo que fijarme en el gráfico, me refiero, ¿sí? El dominio, el rango, la amplitud, el periodo, los cortes con el eje X y la función inversa de la siguiente función. Entonces aquí tienen una función trigonométrica, ¿sí? Donde, miren, la forma de cómo está dada esta función, donde hay una función trigonométrica, ¿sí? Porque la función trigonométrica que aparece aquí no es solamente la función seno de X, sino que es un número multiplicado por el seno, donde este número es un número distinto de 1, ¿no es cierto? Ya multiplicado por el seno, y el argumento del seno, es decir, aquello a lo que se aplica el seno, es un sumando, o sea, ahí hay dos términos que están sumando entre sí, también se pueden estar restando, y uno de esos términos es un número multiplicado por la letra X, o por la variable independiente en este caso, sí, y este número es del 1/3. Y el otro término del sumando es un número, solo que en este caso es un número, en este caso una fracción, bueno, no, es un número irracional en este caso porque es pi dividido para 4, ¿no? Ya, y luego tenemos que fuera de esto, ¿no? Del número multiplicado por el seno aplicado a un ángulo, donde el ángulo está dado como la suma de dos términos, está restado a un número, ¿no es cierto? Ya, ¿por qué les hago mención a eso? Porque cuando ustedes ven una función de esta forma, ya pueden ir identificando justo cuáles son las modificaciones que tiene esta función con respecto a tener solo la función seno de x. Y a nosotros nos interesa ya, es bien importante, es importantísimo conocerlas a estas funciones, en particular al seno y al coseno, ¿sí? También a la tangente, pero como saben, la tangente seno sobre coseno. Entonces, cuando me preguntan acerca del dominio de esta función, me están preguntando cuáles son los valores de x que x puede tomar para que esta función exista, ¿sí? Hablé ayer un poco de eso. Cuando me preguntan el rango de la función, me están preguntando acerca del conjunto de imágenes de esta función. Cada imagen, una imagen es el valor que yo obtengo al procesar a través de estas operaciones algún valor de x que yo dé, ¿sí? Esta va a ser una imagen. Doy otro valor de X, voy a obtener otra imagen. Doy otro valor de X, le meto en estas operaciones, voy a obtener otra imagen. El conjunto de todos esos resultados es a lo que se le llama el rango, ¿sí? O que yo también le he estado diciendo recorrido, que es otra forma de hablar acerca de eso mismo. Ya, la amplitud es el número que está aquí multiplicado, ¿sí? Que gráficamente nos dice con respecto al eje X cuán alto es la cresta más alta que vamos a encontrar, porque las funciones seno y coseno son funciones que tienen crestas y valles. Luego, miren, nos preguntan acerca del periodo. El periodo es qué intervalo de valores en el eje X en este caso, o en la variable independiente, después de qué intervalo en la variable independiente el gráfico o las funciones, las imágenes de la función van a repetirse. Eso significa que cuando uno grafica, que hay una parte del gráfico que se repite exactamente la misma parte, a partir de que ya se haya recorrido cierto conjunto de valores en X, se empieza a repetir la imagen, ¿no? El dibujo. Y entonces esa cantidad, ese intervalo en X es a lo que se le llama el periodo, ¿sí? Entonces ya voy a ser más claro cuando muestre esto con las diapositivas, ¿sí? Y los cortes con el eje X, pues ya si uno dibuja, los cortes con el eje X es la intersección del eje X con el dibujo que corresponde a esta ecuación que está aquí, ¿sí? Y que a su vez es la regla de asignación de una función, de nuestra función f, ¿no? Y justo nos piden la función inversa.
Entonces, la función inversa aquí es importante notar que cuando hallamos el dominio, no necesariamente vamos a hallar el dominio que hace que esta función sea biyectiva, pero nosotros necesitamos encontrar el dominio que haga de la función que haga esto biyectivo para que podamos hallar la inversa, ¿ya? Entonces, todas estas cosas, ¿qué quieren decir? Espero que ya tengan una idea bastante, digamos, no tan oscura al menos, ya, de qué está pasando aquí, ya, de qué les estoy pidiendo que hagan aquí. Y bueno, vamos a revisar brevemente justo a qué me refiero con los gráficos, ¿ya? Entonces, les voy a poner la diapositiva, ¿no es cierto? Una de las que, denme un ratito ya para buscar eso. Las diapositivas, justo la de función trigonométrica, ¿no? Que es la que vamos a usar para este ejercicio, ¿sí? Entonces, a ver. Ya, entonces, como notarán ya, aquí estoy usando la diapositiva del aula virtual que se llama función trigonométrica y ¿qué es lo que está pasando? Sí, en esta gráfica les estoy presentando la gráfica de la función seno de una variable independiente. En nuestro ejemplo, en el ejercicio que yo tomé, la variable independiente era la x en vez de la t, no hay ningún problema en eso. Y lo que se sabe es que el dominio de esta función son los números reales. ¿De la función cuál? La que tiene 1 multiplicado por seno de t. Hay un contraste, es decir, esto es distinto a la expresión que yo les mostré porque, digamos, el número por el que estaba multiplicado el seno no era 1, digamos, en vez del seno simplemente estar aplicado a una, digamos, letra, ya, digamos, aquí no es explícito si es que este t tiene que ser concebido como la suma de dos números, el ángulo al que se está aplicando el seno. En el ejemplo que yo les mostré que vamos a resolver, sí estaba aplicado a la suma de dos términos. Aquí no está expresado así, al menos explícitamente, a pesar de que yo a la t, cualquier número que vaya a tomar, cualquier valor que vaya a tomar la t puede ser expresado como la suma no solo de dos números, sino de varios números. Ya, entonces, lo que se conoce es que, bueno, la función seno, ¿no es cierto?, tiene algo que ver con la operación seno que ustedes han hecho en la calculadora. Sí, justo es que ustedes le dan ángulos al valor seno y las respuestas se convierten en las coordenadas y de los puntos de la gráfica seno y los ángulos que ustedes ingresan son las coordenadas x de esos puntos que conforman la gráfica. ¿Cuál gráfica? Esta en particular. Le voy a aumentar un poco, ¿ya? Entonces, la gráfica del seno empieza en cero, miren, y la cresta más alta, ¿de cuál función seno? La que simplemente es puesta de esta manera, sino la que está modificada de la manera en la que vamos a trabajar en el examen. Entonces, miren, y si nosotros, este es el pedazo, ¿no es cierto?, digamos, principal. ¿Por qué? Porque este pedazo principal se repite una y otra vez. Miren, este mismo pedazo rojo de aquí es el mismo pedazo rojo que encontramos de aquí hasta acá cuando los ángulos van desde 0 hasta 2pi. Recuerden, 2pi es otra forma de decir 360 grados porque 2pi me refiero a 2pi radianes y donde el número pi es el número pi, ¿no es cierto? O sea, el número irracional 3.1416 y así un chorizo infinito de números que no tienen ningún patrón. Ya, entonces, digamos, en los videos explicaban, ¿no?, cuál es la relación entre grados y radianes y por qué podemos usar los radianes y cómo se obtienen los radianes, ¿no? Básicamente los radianes son una medida de cuán abiertas están dos líneas, es decir, mide un ángulo, basándose en el arco que determinan esas dos líneas y la longitud del radio del círculo, ¿ya? Esto es más claro cuando ustedes recuerdan de dónde proviene la definición de radian que expliqué en algún video, ¿ya? Entonces, miren cómo, si ven que el gráfico rojo se repite cada 2pi, es decir, de 0 hasta 2pi, tengo un gráfico donde hay una cresta y un valle. Y justo desde 2pi hasta 4pi, hay ese mismo gráfico. Entonces, cada 2pi yo voy a tener el mismo gráfico. Entonces, el periodo es 2pi. Lo que les dije es que hay un intervalo en las coordenadas independientes para los cuales sus imágenes y se empiezan a repetir. Entonces, después de 2pi en el eje X, las imágenes de mi función se vuelven a repetir. Eso quiere decir que para los siguientes 2pi que yo evalúe en la variable independiente, le van a corresponder, digamos, las mismas imágenes que le correspondieron. Y aquí cuando digo imágenes me refiero a números, ¿no? A los valores que se obtienen al aplicar el seno de esos ángulos, ¿sí?
Y esos valores van a volver a ser los mismos que encontramos en la curva roja. Entonces, la gráfica se replica, ¿no? Y se va a replicar infinitamente tanto hacia atrás y hacia adelante, ¿ya? Entonces, aquí hay algunos valores que son clásicos que van a toparse una y otra vez. Son, por ejemplo, pi medios, que es 90 grados, pi, que es 180 grados, miren, 2pi, que es el 360 grados, 3 pi medios, que es 270 grados, ¿sí? Y ya, pi tercios es 60 grados, ¿no es cierto? Ya. Bueno, por un lado tenemos esto. Ahora, la amplitud, como les dije, es la longitud que hay o la distancia que hay desde el eje X hasta el punto más alto de su gráfica. Y aquí la amplitud es 1. Entonces, miren, la amplitud es 1. Y la intersección con el eje X de la función seno son todos estos valores. Miren, el valor 0, el valor pi, el valor 2pi, y después el valor 3pi, el valor 4pi. Entonces, si ven que cuando yo tengo múltiplos de pi, cuando el ángulo al que aplico el seno es múltiplos de pi, ya sea 0, pi, 2pi, 3pi, así, etcétera, yo obtengo que mi gráfica corta el eje X, ¿sí? Entonces, estas cosas son básicas que se tienen que saber, recuerden, para si se olvidan y están en el examen en apuros, basta con que vean esta diapositiva y recuerden las propiedades de la función seno. Entonces, nuestra función seno está definida de esta manera, donde los ángulos ponemos en la variable independiente y sus correspondientes imágenes estarán en la variable dependiente, y estos puntos rojos, ¿no es cierto?, que forman la curva roja, son puntos que tienen coordenadas de X ángulos y coordenadas Y, los senos de esos ángulos. Entonces se dice, o sea, se conoce, ¿no?, que la función, tanto la función seno como la función coseno, tienen imágenes, su recorrido es desde -1 hasta 1. Eso en la gráfica se traduce a que el gráfico no va a estar jamás por encima del 1 y debajo del -1 cuando la gráfica se trate del coseno de un ángulo o el seno de un ángulo, ¿sí? Ya, entonces la gráfica del seno y del coseno son bien parecidas. Miren, ahorita muestro la del coseno. Y también si nosotros le vemos aquí en el lado derecho, lo que tenemos son estas ondulaciones, ¿no? Y solo la diferencia está en que, miren, la función seno empieza desde 0, la coseno empieza desde 1. Fíjense. Entonces el seno empieza desde 0, aquí el coseno empieza desde 1. O, digamos, si le quieren ver así en el gráfico, ¿no? Pero lo que en realidad está pasando es que, digamos, la función seno tiene las coordenadas 0, 0. Y mientras que la función coseno tiene las coordenadas 0, 1. ¿Sí? Ya. Es decir, que cuando el ángulo es 0, la respuesta del coseno del ángulo 0 es 1. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir. Ya. Y por otra parte, bueno, asimismo tienen en la función coseno esas características, ¿sí? Miren, tienen las características de que el periodo es al igual que en el seno, el periodo del coseno es 2pi, eso quiere decir que este gráfico rojo se va a repetir cada 2pi. Entonces, miren, de 0 a 2pi es ese gráfico rojo, de 2pi a 4pi es ese mismo gráfico, pero aquí en morado. Ya, la amplitud, otra vez es la distancia que hay entre el eje X y el punto más alto de la gráfica, ¿sí? Así mismo como el punto más bajo sería. ¿Sí? En este caso, miren, va desde 0 a -1, entonces la distancia es 1. Ya, las intersecciones con los ejes, esto es importante también. En el caso del coseno, fíjense en aquí se ve donde están cortando con el eje X. Cortan en pi medios, ¿no es cierto? Cortan en 3 pi medios, ¿sí? Entonces, la cuestión es que cuando ustedes tienen entre paréntesis 2n más 1, lo que están tratando de evocar o lo que quieren llamar son los números impares, ¿sí? Son números impares. Y la cosa es que ustedes evocan o les llaman les traen al mundo de las operaciones a los números impares, siempre y cuando pongan que esos números se pueden obtener si ustedes duplican cualquier número entero y le suman 1. Sí, entonces el n es un número entero. Aquí dice que pertenece a los enteros, ¿no es cierto? Este set es el conjunto de los enteros. Es decir, puede ser -1, -3, -5, -7, pero no puede ser, por ejemplo, y también puede ser 1, 7, 10, así, como los naturales, pero en negativos, unido el 0, esos son los enteros, ¿no es cierto? Y ahí los naturales son los que contamos con los dedos de las manos. Ya, entonces estos números n no pueden ser decimales. Entonces fíjense en qué pasa cuando n toma el valor 0, ¿sí? Perdón, cuando n toma el valor 1. Cuando n toma el valor 1, entonces aquí tengo sí, primero con 0, ¿ya? Entonces cuando n es 0, miren acá dentro de este paréntesis 2 por 0 se va a hacer 0, más el 1, entonces 0 más 1 me da 1, dentro del paréntesis tendría 1, 1 por 2pi me da, 1 por pi medios me da pi medios.
Entonces, esto quiere decir que la intersección en el eje X voy a tener para cuando n es 0, me dice esta formulita que una de las intersecciones va a ser en pi medios. Entonces, en efecto, miren, veo el gráfico del coseno y el coseno corta en pi medios, ¿sí? Luego, miren qué tal si es que al n le hago 1. Entonces, si al n le hago 1, entonces yo tendría dentro del paréntesis 3, ¿no? Porque 2 por 1 es 2, más 1 es 3. Entonces, tendría 3 por pi medios. Entonces, miren lo que estoy haciendo. Al inicio le multipliqué 1 por pi medios, luego le estoy multiplicando 3 por pi medios, y miren, si yo multiplico 3 por pi medios, el resultado es 3 pi medios, ¿no es cierto? Y justo 3 pi medios es el otro corte que vemos aquí en el eje X, ¿no? Ya, y así, o sea, los números que van a estar dentro del paréntesis van a ser impares. Primero fue 1, luego fue 3. Miren qué pasa si yo pongo en vez de n, pongo 2, entonces lo que está dentro del paréntesis se va a hacer 5. Entonces, recuerden, una forma de invocar a los números impares es generando esta fórmula y diciendo que el n puede tomar números ya sea enteros o naturales. Si en este caso puede tomar enteros. Ya, entonces la cosa es que esto es importante, ¿no? Como notar estas propiedades, ¿sí? Cuando ustedes no se recuerden, vengan a estas diapositivas y miren, ¿no? Aquí el coseno es par, ¿sí? Yo di ahí una definición estricta de qué era par y también una forma gráfica de notar cómo era par. Recuerden, les dije que si es que es par, entonces la gráfica va a ser simétrica con respecto al eje Y. Es como que si yo le doblara, por ejemplo, fíjense en esta parte del gráfico, si yo le doblo a esta diapositiva y el doblez está en el eje Y. La parte morada, si solamente hubiera tenido la parte morada manchada y esta parte hubiera estado en blanco y yo le doblo a esta hoja por el doblez que está en el eje Y, entonces la mancha morada pasaría al otro lado y dejaría esta forma que ahora aquí aparece en rojo, ¿no? Entonces, si tiene esa posibilidad del gráfico de generarse así, a partir de una parte y doblándole y generando la otra parte, en donde le doblan es el eje Y, entonces dice que es simétrico con respecto al eje y esas son funciones pares, es una forma de darse cuenta si tienen o no funciones pares, ¿sí? Mientras que la función seno es una función impar, ¿no? ¿Ya? Entonces, estas propiedades de ser pares o impares les va a servir después, o sea, por ejemplo, cuando ustedes analicen integrales, les va a ayudar a saber si son pares o impares sus funciones, ¿sí? Ya, ahora, regresando al seno, ¿sí? El seno, miren, el dominio, o sea, si ustedes dibujan esta función azul, ya, pero solo quiero saber si me están escuchando o ya se fueron. Sí, si están todo bien. Sigo hablando, si me oyen. No. Sí, sí, lo vemos, sí. Ok. Ya. Gracias, ya. Em, Esos grititos de apoyo también, muchas gracias. Ahora, la cosa es que miren esta parte azul, ¿no? Que es donde está condensada la información de la función. El rato que uno le grafica, lo que va a obtener es el gráfico de la derecha, ¿no? Sería una versión más próxima al gráfico de la función f. ¿Por qué? Porque dice que mi dominio son los reales, es decir, yo debería tener puntos o gráficas cuando dibuje esta función que vayan desde el menos infinito hasta el más infinito, ¿sí? No que sean solo un pedazo de los números reales como aquí, por ejemplo, que va desde 0 hasta 2pi. Pero esta función no es, digamos, biyectiva, ¿no? ¿Por qué no es biyectiva el seno visto de esta forma? Porque si yo paso una línea horizontal a lo largo, una línea horizontal a cualquier altura de este gráfico, ¿sí? Tengo que poder pasar una línea horizontal a cualquier altura y cortar solamente en un punto al gráfico para que mi gráfico sea inyectivo, ¿no es cierto? Entonces, este gráfico no es inyectivo porque miren, ¿qué pasa si es que yo cojo y le trazo por aquí una línea horizontal? Entonces, mi línea horizontal corta por varios puntos, ¿sí? Entonces, lo primero que debería hacer es hacerle inyectivo. Y ya, para hacerle inyectivo, lo que se hace, se coge solamente un pedazo de todo el dominio, ¿no es cierto? Y un pedazo que sea tal que cumpla con esta regla, ¿no? Que de pasar una línea horizontal que solamente corta en un punto en vez de dos. ¿Sí? Entonces, de todo el rango de los reales se ha, digamos, convenido, ¿no? Se reúnen los matemáticos en el Congreso de Matemáticos, ¿sí? Y como que dicen, a ver, entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Qué sector de los números reales en el eje X, qué sector vamos a escoger para hacerle biyectiva a nuestra función? Entonces, ustedes pueden coger el sector que va desde menos pi medios hasta pi medios para su función seno para que esta sea biyectiva, ¿ya?
pudieron escoger, por ejemplo, desde 0 hasta 2pi, ¿ya? Pudieron escoger desde aquí, desde pi medios, ¿sí? Hasta 3pi medios. Imagínense que el gráfico rojo lo mochan a partir desde donde estoy mostrando de esta cresta hacia la izquierda, ¿ya? Y le mochan, o sea, le borran, ¿no? Desde este valle hacia la derecha. Este pedazo que iría desde aquí hasta acá, este pedazo también pudo haber sido definido o tomado solamente como la función seno para que sea esta biyectiva, ¿ya? Es decir, nosotros para que sea biyectiva la función lo que hacemos es reformular el dominio. Entonces decimos, ya no vamos a tomar todos los números reales, porque si tomamos todos los números reales, mi gráfica se extiende a lo largo del eje X y el rato que yo paso, una línea horizontal cruza en 2 puntos. Entonces necesitaría tomar el segmento del gráfico, por ejemplo, desde aquí hasta acá, que sea tal que al pasar yo una línea horizontal, no tendría el problema de que corten 2 puntos, ¿sí? Entonces, se pudo haber escogido, como les dije, el intervalo que va desde pi medios, por ejemplo, hasta 3 pi medios, pero se eligió escoger el intervalo que va desde menos pi medios hasta pi medios, ¿sí? No hay ningún problema si ustedes eligen el otro, este es como una especie de convención clásica nada más, pero pueden cambiar de convención con tal de que su función seno, que es esta que está aquí, al hacerla biyectiva, el dominio lo reformulen de manera que cumpla con la biyectividad, ¿no? Es decir, que cumpla con ser inyectiva y que cumpla con ser sobreyectiva. En este caso, su función sí es sobreyectiva, porque sí es verdad que en su gráfica, las coordenadas y de sus gráficos sí van, en efecto, desde el -1 hasta el 1. No estoy yo incluyendo en este conjunto un número extra que no esté en el gráfico, ¿sí? No estoy diciendo aquí los reales, por ejemplo, ¿sí? Porque si yo pusiera que el recorrido fueran los reales, estaría, digamos, aumentando un conjunto de números que no son las imágenes, proponiéndolas como que fueran las imágenes de la función seno. Pero no, las imágenes de la función seno, de la que tienen aquí en particular, jamás pueden ser 3 o 7, es decir, ustedes no pueden coger un ángulo y le sacan el seno y le sale 7 o 10 o lo que sea, nunca pueden ser mayores que 1 ni menores que -1, ¿ya? Entonces, estas diapositivas son importantes para entender ya lo que se viene el rato que vamos a responder el problema del examen, ¿ya? Entonces, miren, y ahora, ¿cómo se le hace, se le invierte la función? Bueno, la función es del seno inverso y se lo nota de esta forma, ¿no es cierto? Y como saben, cuando uno obtiene la función inversa, el recorrido de la función sin invertir se convierte en el dominio de la función inversa y el dominio de la función se convierte en el recorrido de la función inversa, ¿ya? Pero el dominio de la función cuando ésta ya sea biyectiva, así que aquí yo no debía tomar los reales, sino que en efecto debía tomar todos los valores que van desde menos pi medios hasta pi medios. En esta parte del gráfico no se ve, pero si ustedes se fijan acá a la derecha, el tramo de los números reales que se están tomando es desde aquí hasta acá, desde el valle que está aquí a la izquierda del eje Y hasta la cresta que está a la derecha del eje Y. Solamente ese segmento del gráfico es el que se considera que es la función seno biyectivo, aquella que tiene este dominio y tiene este recorrido. Y es a esa a la que se le saca la inversa. Entonces, imaginen que este pedazo de gráfico que incluye este valle morado hasta esta cresta roja, esa parte del gráfico sería todo esto, ¿no? ¿Sí? Todo lo que estaría aquí en azul, si ven en este grafiquito de aquí, que va desde A1 hasta B1 en azul. Ese grafiquito es todo este pedazo de aquí. Y cuando ustedes obtienen la función inversa, la gráfica es simétrica con respecto a la recta de ecuación y igual a x. Esa recta de ecuación y igual a x, la gráfica es esta línea entrecortada que está aquí y que sea simétrica gráficamente hablando con respecto a esa línea recta. Significa que la gráfica azul es suficiente para poder generar la gráfica roja. Si es que nosotros le ponemos con tinta fresca, sí, por decirlo así, si imagináramos que le pusiéramos de tinta fresca y le hiciéramos un doblez a esta hoja a lo largo de esta línea entrecortada. Entonces la mancha que dejaría sería la mancha que ahora luce en rojo. Esa mancha es justo la función seno inverso y como ven, va desde -1 hasta 1 y su recorrido es desde menos pi medios hasta pi medios, porque el recorrido que deben poner aquí es el dominio de la función sin invertir, pero cuando esa función sin invertir ya es biyectiva, ¿no? Entonces, esta es la función seno, pero este es el dominio de la función seno para que sea biyectivo tiene que ser este, ¿sí? Entonces, la diferencia entre la función seno biyectiva y la función seno sin ser biyectiva que estamos viendo aquí es simplemente en el dominio, ¿no? El dominio de esta azul no le permite ser inyectiva a la función y por lo tanto no le permite ser biyectiva porque una función biyectiva es una función inyectiva y sobreyectiva a la vez.
Ya, entonces esto era parte de lo que les quería conversar, de la teoría que deben saber. Ya, lo mismo sucede para el coseno, ¿sí? Lo que haga ahorita para el seno se expande para el coseno y también para la tangente, ¿ya? Entonces, miren, ahora nosotros examinamos, ¿no es cierto?, una función, o sea, los gráficos que acabo de mencionar eran con respecto a la función seno del ángulo t o del ángulo x, por ejemplo, y de su función inversa, seno inverso, ¿no es cierto? Pero como ven, aquí ahí hay una modificación porque no está solamente eso, el seno, a paréntesis y x, está, digamos, o seno, paréntesis y t, ¿no? Solo está a, donde a es un número que en general puede ser distinto de 1, ¿sí? Aquí, como les dije, el ángulo se lo expresa como la suma de dos términos, a diferencia de antes, ¿sí? Donde un término tiene la x multiplicado por un número y el otro término tiene, digamos, un número sin estar multiplicado a la variable, sino un número solito. Y a todo esto después se le suma otro número, un cuarto número, ¿no es cierto? Entonces, estos números de aquí nos dicen cosas, ya sea para la función seno, coseno y tangente. Porque si nosotros comparamos las gráficas de estas funciones, seno, coseno y tangente, por ejemplo, la función del seno, para cuando está dada, que es la representación gráfica de esta ecuación, y la comparamos con, digamos, cómo sería la representación gráfica de esta ecuación. Entonces nosotros sí podemos llegar, digamos, a hacer esta comparación, a ver cómo obtener la gráfica esta a partir de la gráfica sin modificar, digamos, que es la gráfica del seno de Tena, así que es la que mostré hace un rato. ¿Cómo modificamos esa gráfica para obtener la gráfica de esta ecuación? Es decir, ¿cómo será que vamos a modificar esta gráfica de aquí para poder tener la representación gráfica ya no de esto, sino de algo que tiene esta forma, la forma que está aquí? Esta forma, número por seno, paréntesis, adentro dos términos, dentro de los términos va a haber un número por la X, luego otro número solito y todo eso sumado a otro número. Estos cuatro números extras generan una modificación en la gráfica del seno original, ¿sí? ¿Cuál modificación? Entonces, aquí nos dicen cuáles son esas modificaciones. Miren, el A es la amplitud, ¿no es cierto? Entonces, miren, si es que yo, por ejemplo, en vez de tener 1 aquí, tengo 7, lo que voy a tener es que, digamos, todo mi gráfico se septuplica verticalmente, ¿sí? Entonces, digamos, si no tuviera este término de aquí, por ejemplo, y solamente viera lo que la influencia que hace el A al estar multiplicado con el coseno o con el seno, lo que hacen es, ya sea la gráfica del coseno, del seno o de la tangente, lo que hacen es como que la amplitud convertirla, hacerla pasar de 1, que es la amplitud tanto para el seno como para el coseno, a hacerla pasar a otro valor. Sí, por ejemplo, si yo pongo aquí 7, entonces la amplitud ya sería 7. Y gráficamente, si es que esto de aquí no tomamos en cuenta, o es 0 este número de aquí, gráficamente lo que veríamos es que la cresta más alta de la gráfica que correspondería a tener aquí número, pero aquí 0, sería una gráfica que va desde el eje X hasta, digamos, el valor de A. ¿Sí? Como que el punto más alto de esa gráfica va a ser el punto que esté a una distancia A del eje X, ¿no? ¿Por qué digo sin que aparezca este número? Porque este número de aquí, en cambio, indica el desplazamiento vertical. Es decir, tengo que ver yo, ¿sí? Dónde, digamos, pónganse que tengo mi gráfica seno aquí, ¿ya? Y si es que ese número D hubiera sido 1, yo en vez de empezar desde aquí, debería empezar desde acá, hacer esta misma gráfica. ¿Sí? Debería trasladar el origen de mi gráfica hacia el punto el punto de coordenadas, debería desplazarle verticalmente hacia el punto de cuánto me diga este número. Si aquí está 8, tengo que, de donde empezaba la función seno, moverle a que empiece desde 8 hacia arriba, a partir del 8, sí, del 8 vertical, ¿no? O sea, le suben 8 a su gráfica, le elevan 8. ¿Ya? Esto de aquí y esto de acá son números importantes también. ¿Por qué? Porque miren, este de aquí me dice, me da un desplazamiento horizontal. Es decir, me dice si es que a mi gráfica que está aquí, le tengo que mover hacia la derecha o hacia la izquierda para generar la gráfica de mi función seno modificado, que es el que yo tengo abajo. ¿Sí? Todo esto expliqué ya en los videos, ¿no es cierto? Si es que ven, por ejemplo, que ese número que está dentro del paréntesis es menos 3, entonces hay que moverle 3 a la derecha, no menos 3, ¿no es cierto? Entonces, miren, me refiero a esto. Si es que este número es menos 3, entonces a su gráfica hay que moverle toda hacia la derecha 3, ¿sí? Pero si es que, por ejemplo, aquí dice 8, tengo que subirle 8 hacia arriba.
Si es que aquí, por ejemplo, dice 7 ya, si este número es 7, entonces tengo que moverle 7 hacia la izquierda, ¿sí? Mientras que si este número dice 7, ahí tengo que subirle 7. No tengo que moverle en la dirección contraria a la que me dice el número, por decirlo así, ¿ya? Ya también expliqué por qué eso en las diapositivas y en mis videos. Y esto de aquí, miren, si es un número mayor que 1, lo que hace es comprimirle horizontalmente a la gráfica, ¿sí? Esto de aquí dilata la gráfica verticalmente, la comprime horizontalmente. Entonces, digamos, por ejemplo, si aquí tienen 2, le comprime la mitad, ¿sí? Si aquí tienen, en cambio, un número entre 0 y 1, como el número 1 medio, ¿sí? El número del denominador me dice cuánto le voy a ensanchar, ¿sí? Más bien, piénsenle así. Si es que aquí está 2, hay que comprimirle a la mitad, pero si es que aquí está 1 medio, hay que duplicarle horizontalmente, ensancharle horizontalmente el doble, ¿no? Entonces, ya, todo eso es importante porque nos dicen cómo obtener distintas, son las características principales de estas gráficas, de las gráficas de estas funciones, ¿ya? Entonces ahora esto era solamente para, digamos, tener abrebocas, ya, así, en un contexto, ¿sí? Entonces voy a copiar, apenas se acabe ya el enlace, les doy otro, ¿ya? Entonces ahorita voy a copiar el ejercicio que vamos a resolver. Entonces denme un ratito para copiar, ¿sí? Ya le cerré. Simón. Ahora sí está. Ya, entonces miren, esto es sobre lo que vamos a trabajar, ¿no? Aquí la amplitud es 2, entonces ya no tengo que hacer ningún cálculo porque miren, me dice ahí cuál es la amplitud y ya puedo decir que es 2 porque identifico que es este número, ¿sí? Miren aquí, este número 3, como está en el denominador, ¿no es cierto? O x está en pocas multiplicada por 1/3, entonces toda la figura en vez de contraerse en 3 se va a expander en 3 horizontalmente, ¿sí? Y como se expande en 3 horizontalmente, la amplitud también se triplica, ¿sí? Porque la amplitud es un intervalo que hay en X. Entonces, todos los intervalos que habían en X en nuestras funciones seno de X, en la función sin modificar, también se van a modificar esos intervalos. Se modifican según qué número, el número que está aquí, ¿sí? El número que está multiplicado por la X. Esto convendría hacer esto significa o nos diría el rato de graficar que tenemos que hacer un desplazamiento de pi cuartos hacia la izquierda. Y nos dice esto de aquí que tenemos que la gráfica del seno original, para obtener la que corresponde a la de esta ecuación, deberíamos de esa función del seno original bajarle en 1, ¿sí? Desplazarle verticalmente en 1, ¿sí? Entonces, noten que justo la función que puse ahí es una función que tiene la forma a por seno de bx más c más d, ¿no? Donde en este caso el a es 2, ¿no es cierto? Ya pueden darse cuenta de eso. Entonces, solo déjenme ¿Y ahí qué nos piden? Les voy a anotar lo que nos pide, ¿ya? Entonces nos piden el dominio, el rango, la amplitud, también nos pide el periodo, y los cortes con el eje X, y la inversa, ¿no es cierto? Ya. De todas estas, la más difícil de obtener es los cortes con los ejes X, ¿ya? Ese es el más difícil, pero de ahí el resto es frescazo, ¿ya? Entonces, miren, el dominio, ¿ya? ¿Por qué digo que es fresco el dominio? Porque en este tipo de funciones, ya sea que tengamos seno o coseno, porque ayer justo hablé de un caso como este, que correspondía justo al ejercicio 2 del examen que les estaba mostrando, les decía yo, que nosotros podemos ver estas funciones como si fueran funciones compuestas, ¿sí? Como que yo a la función seno le estoy componiendo con una función que tiene este polinomio dentro. Bueno, supónganse que se empiezan a confundir porque hablo de esa forma. Entonces, lo importante de saber en este caso en particular es que, digamos, el dominio de esta función en este caso va a estar dado por el dominio de este polinomio. Es decir, ¿cuáles son los valores de X que permiten que todas estas operaciones existan? ¿Sí? Nosotros tenemos que fijarnos en que el argumento al que se le aplica el seno exista.
para que, digamos, encontrar el dominio de esta función, ¿sí? Entonces, miren, idealmente todos estos números podrían ser todos los números reales, ¿sí? En este caso, por dos razones ya. Una, porque el seno tiene la libertad de aplicarse a cualquier número real. Ustedes cogen el seno de cualquier número real que se les ocurre, les va a dar una respuesta, ¿sí? Entonces, digamos, por un lado, quisieran que el seno se aplique a todos los números reales, ¿cierto? Y para eso, el conjunto de operaciones que yo pueda obtener después de reemplazar uno a uno todos los números en X que a mí se me ocurran, tiene que poderme producir los números reales, ¿sí? Y en este caso eso sí pasa, ¿sí? ¿Cómo saber entonces? Ya de manera resumida, ¿cómo sacar el dominio de este tipo de funciones? Tenemos que, para hacerlo, tenemos que exigir que el argumento exista o averiguar para cuáles son todos los valores de X que permitan que el argumento exista. El argumento del seno es aquello a lo que se aplica el seno. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los valores de X que permitan que esto me dé una respuesta dentro de los números reales? Todos los valores de X me permiten eso, ¿ya? Entonces, pero supónganse que yo en vez de tener el X ahí, le tengo acá, así. Entonces, ahí ya no son todos los números reales los que permiten que esto exista, porque hay un valor, en especial el valor X igual a 0, para el cual estas operaciones no tienen sentido. ¿Sí? Entonces yo debería quitarle al valor X igual a 0 si es que el X estuviera ahí para que, digamos, el f de X pueda existir, porque yo no puedo sacar el seno de algo que, digamos, ni siquiera tiene un resultado, algo que no llega a ser un número real. Entonces yo necesito en mi dominio simplemente y solamente incluir a todos los X que me permitan que esto exista. Y en este caso, los X que permiten que esto exista serían todos los números reales. ¿Por qué? Porque el